Bien, hermanos, vamos a entrar en el tiempo del estudio de la palabra de Dios. El tema de esta noche es pasión por la palabra y está basado en el Salmo 119. Como dijo mi esposa, no se asusten, no lo vamos a leer todo. Los que conocen el Salmo saben por qué hago ese comentario, porque es el libro, el capítulo, no es un capítulo, es un salmo, porque los salmos no son capítulos, más extenso de la Biblia. Vamos a comentar algunas de sus características literarias que son interesantes. El Salmo 119 es un acróstico. No sé si todos entienden la palabra acróstico, pero por si acaso hay alguno por ahí que no la maneja mucho. Acróstico es una composición poética que se realiza comenzando por la primera letra de una palabra. Hay varios estilos de acróstico. Por ejemplo, vamos a hacer un acróstico de Jesús. Entonces, en vez de ponerlo en forma horizontal, lo ponemos en forma vertical cada letra de inicio. Podríamos decir J, pues Jesús, la E, eterno, la S, Señor, la E, la U, perdón, la S, la U, unigénito del Padre, y la S final, soberano, rey, ¿no? Entonces decimos mensajes a través de eso. Pero hay otros estilos literarios que no usan así una forma vertical, sino que es por párrafos. Por ejemplo, en la Biblia hay varios libros que son, en su forma original, hebrea especialmente, son acrósticos. En el libro de Lamentaciones hay muchos acrósticos allí. También en el libro de Proverbios, el capítulo 31, cuando habla de la mujer virtuosa, eso es un acróstico muy hermoso que hay allí. Una belleza de la literatura sagrada en el idioma hebreo antiguo, ¿verdad? El Salmo 145 también es un acróstico. Ahora, ¿por qué el Salmo 19 pudo haber sido compuesto? No sabemos el autor, no dice que es David, no sabemos. ¿Por qué lo habrían hecho como un acróstico? Algunos han sugerido que es para poder recordarlo más fácilmente. Es decir, el Salmo 119 consta de 22 segmentos que se corresponden a las 22 consonantes del abecedario o del alfabeto hebreo. Las consonantes, y porque el asunto de las vocales es un tema aparte, ¿no? Nosotros también tenemos nuestras consonantes, ¿no? Nuestro abecedario también está formado por 22 consonantes, igual que la lengua hebrea, solo que tenemos pues nuestras 5 vocales. En este acróstico hay 22 segmentos, cada uno de 8 frases, 8 conceptos particulares en sí cada uno, y cada frase de ese párrafo, de ese segmento, comienza pues con la letra del alfabeto del abecedario correspondiente. Por ejemplo, hay 22 letras en el alfabeto o en el abecedario, dicho en nuestras palabras, hebreo, ¿no? Así el segmento primero, que va de los versículos 1 al 8, es en el texto hebreo, se llama, tiene un título, y el título se dice Aleph, que es la correspondiente a la A nuestra. El siguiente párrafo va de los versículos 9 al 16, correspondiente a la letra Bet, correspondería a nuestra B, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el final, y dan la suma de 176 frases repartidas en 22 grupos de 8 cada una. Así que esa es una referencia muy interesante que siempre se hace cuando se estudia el Salmo 119. Algunos dicen que si estos son versículos o si son versos. Voy a hacer un paréntesis aquí que no tiene que ver con el estudio, pero es interesante porque en la liturgia cristiana, cuando leemos la Biblia o cuando alguien está predicando, algún lector o algún predicador dice vamos al verso tal, o otros dicen al versículo tal.
¿La Biblia está compuesta o repartida en versículos o en versos? Es una pregunta que algunos se hacen, ¿no? El verso es una forma que implica rima, estructura y métrica. El verso se usa mayormente en poemas y en canciones. El verso, ahora en el sentido religioso, se refiere a muchas frases que tienen exhortaciones propias, concretas, que no necesitan conectarse necesariamente con la anterior, sino son conceptos particulares tejidos, ¿no? Por ejemplo, el libro de Proverbios tiene versos, ¿no? En los Salmos hay versos también, no todos son versos. Ahora, ¿qué es un versículo? Un versículo es un modo de describir un párrafo particular de la Biblia sin que tenga rima, ni tenga simetría, ni suene igual en las finales palabras, las letras. Es un texto libre, ¿no? No podemos decir que es un verso que cuando leemos que vino de noche alguien para ver a Jesús y Jesús lo entendió, lo de Nicodemo. Eso no es un verso. Pero podríamos decir que un verso es: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Es una sentencia particular. Pero la palabra versículo pues es la que más se usa, ya que en la Biblia no hay tantos versos, hay más versículos, que es el texto corrido, histórico, la descripción, el lenguaje donde se conecta una cosa con la otra. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero solo lo mencioné para decir que el Salmo 19 simplemente sí es un salmo de alta poesía y formado por versos. ¿De qué habla el Salmo 119? Su gran tema es la palabra de Dios. Es un salmo dedicado a la Biblia, al texto sagrado. Y en cada uno de los, ¿cuántos dije yo que eran? 100 y no sé qué, ¿no? 170 y tantos, bueno, lo que hay. 176 versículos o versos en este caso, que contiene el Salmo 19. El 119. Hay tres componentes, y absolutamente en los tres están allí. Se menciona a Dios implícitamente, al texto sagrado y a la persona, al hombre de Dios. Dios, el texto y el hombre. El hombre, el texto y Dios. En una dinámica inseparable, dando a entender pues la verdadera relación de Dios con el hombre. Es siempre a través y en un medio y en un contexto de la palabra. Tiene como conexión la palabra, nos conecta con Dios, Dios nos habla por la palabra, el hombre le habla a Dios siempre en un contexto de la palabra, ¿no? Y el lenguaje es muy especial porque involucra la relación con Dios como algo en lo cual la palabra siempre estará presente. No hay verdadera relación con Dios sin el texto bíblico como conexión o trasfondo de revelación que regula nuestras relaciones con el Dios verdadero. No inventamos a Dios, vamos al Dios revelado y conforme a su palabra. Entonces ahí nos entendemos, ¿no? Porque cuando no hay esa relación de Dios y el hombre, que no se basa en la palabra, en todo lo que se hace, se dice y se regula, es el Dios del libre pensamiento, de la libre invención, de la especulación del hombre, ¿no? Y entonces no es el Dios verdadero. ¿Dónde está ubicado el Salmo 119? Está ubicado en el mero centro de la Biblia, el centro físico de la Biblia. De para acá y de para allá hay una cantidad de párrafos y versículos. Y en todo el centro de la Biblia está, bueno, realmente debo ser más exacto, es el Salmo 118, versículo 8. Pero el Salmo 118 y el 119 son el corazón del centro de la Biblia, a donde está una mitad de cantidad de palabras y frases para acá y la otra hacia el otro lado, ¿no? Como dando a entender, este es un salmo abusando de este fenómeno, porque claro, es según como estamos distribuidos los libros en las Biblias modernas, en el español y como lo conocemos, como distribuimos los libros, porque en la Biblia hebrea se distribuye de otra manera. Pero abusando de eso un poco, o usándolo, podríamos decir que está en el centro, porque el Salmo 119 es algo medular, es esencial, nuclear en cuanto a la relación
de Dios y del hombre. A manera de ejemplo, recordemos algunos de los muy amados y en cada generación muy memorizados perdón, versículos del Salmo 119. Voy a pedir a mi esposa que me ayude a leer algunos de ellos. Por ejemplo, el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El número 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El 1, bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. El versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. El versículo 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. El 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, etcétera, etcétera. Y esto es un manantial de versículos uno tras otro que no se los pude leer, los más famosos y conocidos y amados siempre, ¿no?, de este amado salmo. En este salmo, los descriptivos y los títulos que se le da a la palabra del Señor son básicamente 9. Es llamada de distintas formas. Es llamada la ley de Jehová, los testimonios del Señor, sus caminos o su camino, nombre que se le da a la Biblia allí, mandamientos, estatutos, juicios, la palabra o tu palabra, tus dichos, tu justicia. De manera que hay una cantidad de términos que ilustran, que explican qué es la palabra para nosotros. Es todas estas cosas. Pero para hoy no podemos estudiar todo el Salmo 119, pero solamente recordemos algunos de los que hemos leído. El Salmo 19, versículo 11 dice: mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Algo que es fundamental, básico y trascendente en la vida de todo cristiano es que la Biblia se memoriza. La Biblia no solamente se busca en un celular buscando versículos o en un índice al principio de las páginas. La Biblia es un texto para la memorización. Últimamente se ha descuidado, pero con un alto costo y con consecuencias, no es gratis. Las personas que no tienen textos memorizados no tienen cómo defender su fe fácilmente ante otra persona, porque déjame buscar o preguntarle al pastor o ir al internet. Tenemos que tenerlos en la mente. Por otro lado, tenemos que tenerlos frescos aquí en nuestro combate espiritual diario. Siempre usamos la palabra cuando vienen ideas o cuando discutimos de situaciones o la toma de decisiones. Tenemos los versos, están allí. Lo que nos falta es, ¿dónde es que está? Si en la cita, ¿cómo se llama? Numérica, pero eso es lo menos importante. Que las frases deben estar. Porque con el contenido pues podemos ir a la concordancia y allí lo ubicamos. Y también lo memorizamos porque ella es lo que queda realmente de cualquier mensaje y sermón que usted haya escuchado en toda su vida. Usted los olvida, pero si memoriza los textos, estos deben ir con usted toda la vida. Hay que enseñarle a los niños, versículos, textos de la palabra del Señor. Y la memorización santifica, porque dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra es santificante cuando está en la memoria, cuando están frases definidas y vienen a la repetición y a la repetición. Como dice, tú las repetirás a tus hijos estando en el camino, en tu casa y aún en la cama. Esto es una disciplina que todo cristiano tiene que establecer. ¿Cuántos versículos se sabe usted de memoria? ¿O cómo puede ir rápido a encontrarlos? Tiene que, aunque sea, recordar una frase de un versículo, como dice la Biblia en tal parte.
Y esto es fundamental. La Biblia es un libro para la memorización. Por otro lado, en este salmo vemos que la Biblia es un libro para amar y desear como el manjar más delicioso. Porque dice el Salmo en el versículo 103, más dulces son a mi paladar tus palabras que la miel a mi boca. Hay que desearlas, hay que amarla en todas sus expresiones o todas sus formas de comunicación, en su forma escrita, física, en papel, ahora en su forma digital y electrónica. La Biblia llegó para estar en los dispositivos, en los celulares, en las tabletas, en las computadoras. Eso es irreversible, eso no tiene vuelta atrás, va a ser usada así de aquí hasta que venga el Señor. Pero hay que tenerla en papel, hay que conocerla, hay que saberse manejar el orden de los libros de la Biblia, no lo va a tener en un celular. No va a tener tampoco la oportunidad de disfrutar de un párrafo completo englobando todo lo que dice en una panorámica. Eso no lo puede dar el celular. O tampoco lo puede usar tan fácilmente para buscar en la Biblia algunos versículos a la mano y no estar entonces con los dedos deslizándose y descuidar otras cosas. Y sobre todo que el contacto físico con la página tiene un efecto único, que es el efecto de la lectura en papel y letra, que nunca pasará de moda. La gente seguirá leyendo en papel y en libros. Eso tiene un efecto único que no ha podido ser sustituido por los medios digitales. Pero es un libro para amarlo, desearlo como un banquete. ¿Ama usted la palabra? ¿La desea? También en su forma de exposición por otros, por los predicadores, en las iglesias, en los medios. Y en el Salmo 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. La Biblia es un libro a ser atesorado. Es un libro de gran valor y que debe estar en la prioridad de toda persona. Si tiene una Biblia, no tengo una Biblia toda destruida, roidita, cómprese una buena Biblia. Invierta en eso, hermano. Usted sabe que los antiguos, cuando tenían los rollos que los copiaban a la mano, cuando no había imprenta, y en los tiempos antes de Cristo inclusive, los judíos, cuando tenían un rollo, un manuscrito, llámese de Isaías, de Nehemías, de Moisés, algunos de sus textos, del Pentateuco, después que estaba muy manejado, muy derruido, manchado, amarronado por el uso, ellos hacían una copia escrupulosa, fiel, absolutamente fiel, y destruían la anterior por respeto, porque decían no es correcto tener una Biblia toda rota, toda deshojada. Es un libro que hay que tener físicamente también con un gran respeto, no simplemente el contenido, sino que tiene un gran tesoro. Así que atesoremos la Biblia, tengamos un lugar prominente para ello, especial en nuestras bibliotecas. No es cualquier libro, es el único libro que es eterno y que no ha sido originado por los hombres, sino por Dios, escrito por hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo. Es el mayor de los tesoros que usted puede tener en esta vida, aún físicamente. La Biblia es un tesoro. Han tratado de destruirla muchas personas, muchas civilizaciones, no han podido, porque Dios la defiende. En el Salmo 100, en el 165 de este Salmo dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La Biblia es muy importante, el texto sagrado es muy importante porque ella nos transfiere paz. O mejor dicho, Dios nos ministra de su paz por medio del texto sagrado. Cuando usted esté angustiado, en situaciones difíciles, tenga un encuentro con la palabra de Dios. No al azar, sino usted sabe que hay algo que es relacionado con lo que usted está viviendo. Invierta calidad de tiempo con la palabra. Ella trae paz porque es sobrenatural, está viva, es eficaz. Dice en cuanto a esto también en el Salmo 119, 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La palabra conforta,
la palabra consuela en tiempos de aflicción. No sé si usted está pasando por una prueba, por una aflicción. Pase tiempo en la palabra, porque ella vivifica. Fíjese otro de los versículos, el Salmo 119, 143. Aflicción y angustia se apoderaron de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Porque estas van directamente a nuestro espíritu. También dice en el 104, el conocimiento de la palabra nos hace... Bueno, voy a leer el versículo tal como está. Estaba leyendo el comentario, invertí el orden. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Hay inteligencia natural y hay inteligencia espiritual. Hay sabiduría natural y hay sabiduría de lo alto. Solo la palabra nos hace seres espiritualmente inteligentes. Porque hay personas que pueden poner en sus paredes títulos, doctorados, pero sin inteligencia espiritual. Aquella inteligencia para discernir lo uno de lo otro, para tomar las decisiones correctas, para estar en sintonía con Dios y con el Espíritu Santo. Eso no puede venir de otra fuente que con un encuentro con la palabra. El Espíritu y la palabra están unidos. La palabra y el Espíritu obran juntos en nuestras vidas. Quería hacer un llamado para todos mis amados hermanos que están con nosotros en esta hora, de volver a la palabra, de volver a una pasión por la palabra. Y esto es una disciplina, no solamente un gusto, porque hay algo que se opone a ello, que es nuestra naturaleza caída, la pereza natural del hombre adámico en nosotros. Hay que apartar un tiempo para ella y consagrar unos minutos a leer un párrafo por libros, por capítulos. Mayormente la Biblia se lee por libros. Vas a leer Tesalonicenses, luego vas a leer Corintios, vas a leer Números, no salteado, ¿no? Esto no deja mucho, porque la Biblia fue escrita por libros, esos 66 libros, inspirados por el Espíritu Santo. Así que mi llamado, mis hermanos, es a volver a la palabra, a la pasión por la palabra. Y les voy a dejar una tarea, si la quieren aceptar, pero yo se las propongo, que en las siguientes, no les va a tomar mucho tiempo, en estos días, lo que queda de semana o en la otra, vaya hacia el Salmo 119. Disfrútelo por cada uno de sus 22 segmentos. Puede tomar uno de ellos y tener lo que llamamos una lectura con meditación. Lee cada versículo, se detiene, reflexiona qué tiene que ver esto conmigo, va al siguiente y al final en oración para hablarle a Dios después que Él nos habla a nosotros. Así que les dejo una bella tarea que yo sé que va a ser de gran bendición para muchos, de hacer una lectura integral del Salmo 119, porque por supuesto por aquí no lo podremos hacer.